doctor Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas y Urgencias y Emergencias, ASEM. Doctor Rosas, buenos días. Jenner, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, doctor Rosas. Acá siempre hemos tenido la premisa de que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Y queremos entender qué es lo que está sucediendo en nuestro país con este alto número de contagios que estamos viviendo, porque cada día los medios registramos nuevo récord, y ayer, efectivamente, nuevo récord, 28.000 casos de contagio, más de 500 muertes. Pero en medio de una reapertura, ¿cómo uno logra entender esto? ¿Por qué estamos, no digamos que tranquilos, pero por qué estamos abriendo en medio de cifras que son preocupantes? Desde el inicio de la pandemia hemos creído que el trabajo es un trabajo en equipo y es una corresponsabilidad entre el sector salud, entre el gobierno y entre la comunidad. Entonces, en este momento en el que estamos en el pico más alto de la pandemia, con aumento de mortalidad, aumento de la tasa de contagios, tener una idea de una apertura económica global, hay que hacerlo con responsabilidad. Sabemos las dificultades del sector económico, pero creo que debemos hacerlo con unas estrictas normas de autocuidado, una responsabilidad clara y no tener más de 540 muertos, más de 23.000 nuevos casos diarios. Y además de eso, con las unidades de cuidado intensivo y las unidades de urgencias colapsadas. Ahora, estamos hablando de esto desde hace ya 2 semanas, cuando empezó a incrementarse aún más. Y hacíamos la proyección, no, va a ser difícil, va a ser complicada la situación en UCIs. Hoy en día ya vemos que está complicado, 85% a nivel nacional. Bogotá está con un 97% de ocupación de las UCI. ¿Cuál va a ser el panorama a futuro? Y más cuando seguimos haciendo convocatorias a marchas, cuando seguimos viendo a las personas aglomeradas. ¿Qué futuro nos va a deparar la ocupación de UCIs? Pero ojo, no solamente las UCIs, sino también la atención de urgencias. Es un llamado a toda la comunidad, ¿no? De evitar aglomeraciones, de utilizar las medidas de autocuidado. Lo seguimos repitiendo día a día y no nos cansamos de hacerlo. Lavado de manos, distanciamiento social, el uso de tapabocas. Pero lo que sí está claro es que en este momento el sector salud está colapsado. Tenemos desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de insumos, no tenemos camas de unidad de cuidado intensivo, no tenemos ventiladores y eso ha llevado a desenlaces mortales en muchas instituciones. ¿De qué desabastecimiento de medicamentos estamos hablando, doctor Rosas? ¿Qué es lo que nos está faltando y en qué regiones, si las conoce? Pues mira, Jenner, cuando tenemos un aumento de volumen de pacientes, pues aumenta el consumo de insumos porque necesitamos tener medicamentos para la atención adecuada. Cuando tenemos un aumento de pacientes críticos que requieren unidades de cuidado intensivo, requieren ser intubados, necesitamos insumos y dispositivos como los ventiladores, monitores. Pero para que el paciente se pueda, pues tengamos un adecuado manejo, necesitamos medicamentos como sedantes, relajantes, inclusive en muchos pacientes que llevan mucho tiempo intubados, se coinfectan, entonces también antibióticos. Entonces sí hemos venido teniendo un desabastecimiento de este tipo de medicamentos a nivel país y en muchas regiones como en Bogotá y en muchas instituciones ya no hay. Entonces han tocado utilizar otro tipo de medicamentos que no son los adecuados. Doctor Rosas, este desabastecimiento, le pido que nos aclare, ¿se está viviendo también en las grandes capitales, en las grandes ciudades, o estamos hablando de otro tipo de regiones? Digamos que tenemos varias variables, pero claro que lo estamos viendo en Bogotá, por supuesto que sí, pero también con los agravantes de aquellos hospitales rurales, pues con toda esta problemática social que los medicamentos no llegan a tiempo, también se está visto allá, pero las capitales, claro que sí. Doctor Rosas, ¿para qué nos debemos preparar? Es decir, llevamos 6 semanas hablando de estas convocatorias, también hablando de que podrían desembocar pues, en lo que estamos viviendo hoy en día. Aún faltan más manifestaciones y estaremos seguramente hablando en 15 días, ojalá no, de unas cifras aún más altas. ¿Para qué debemos estar preparados cuando tenemos UCIs ya prácticamente colapsados, cuando usted nos habla de desabastecimiento de medicamentos? Mira, Jenner, el sector salud y la agremiación médica viene eh, diciendo y prediciendo estas malas cosas pues, para poder tener una adecuada planeación. Y siempre hacemos una invitación de poder trabajar en equipo con el gobierno distrital, con el gobierno nacional, porque sabemos cómo lo que está pasando. Estamos en la primera línea de batalla día a día
y sabemos para dónde va la curva de crecimiento tanto de mortalidad como de contagios. Sabemos que entre esta y la próxima semana es como la tasa de mayor intensidad con respecto a las últimas 3 semanas anteriores, pero si se siguen presentando aglomeraciones de cualquier índole, ya sea por manifestaciones, ya sea por la reapertura económica, ya sea por reuniones familiares, por cualquier índole, vamos a seguir teniendo un aumento de la tasa de mortalidad. Entonces es importante, estas 2 semanas, esta que termina y la próxima, estamos como en la cúspide de este último pico, pero y concuerdo con muchos expertos en epidemiología, es que el cuarto pico se nos puede unir con este tercero si no hacemos las adecuadas estrategias. El cuarto pico lo pensábamos vivir ¿cuándo exactamente, doctor Rosas? ¿Julio? Pues teníamos presupuestado más o menos para principios o mediados de julio, pero vemos que cada vez está un poco más cerca si no tomamos las medidas adecuadas. Doctor Rosas, las movilizaciones, la convocatoria a marchas, ¿sí tiene que ver con que hoy estemos registrando estos altos números de contagio y de muertes? En este momento tenemos unos fenómenos demográficos de ingreso a urgencias y a unidades de cuidado intensivo diferentes al inicio del pico de la pandemia. Tenemos pacientes mucho más jóvenes, entre 30, 40 años, 55 años, y por ende también una mayor tasa de mortalidad. Que sea secundario o no a las manifestaciones, hay que empezar a evaluarlo. Pero lo que sí es claro es que las aglomeraciones, sin tener las medidas de autocuidado, es un factor de riesgo muy importante para la expansión y la tasa de contagio. O sea, lo que usted nos dice es que efectivamente las personas que están ingresando a estas UCIs pues son las personas jóvenes. Estábamos hablando que de pronto, debido también al proceso de vacunación que está avanzando, pues los adultos mayores no están llegando ya a las UCIs, están entrando más las jóvenes, que son las personas que están saliendo a marchar. Sí, Jenner, es muy difícil poder hablarle a una familia de decirle que no tenemos recursos en estos momentos y que estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos. Pero a veces eso no es lo que necesita el paciente, pero no tenemos más. Entonces es un llamado a toda la comunidad, a toda la sociedad que por favor piensen en el otro, en el autocuidado, porque seguir diciendo y llamando a familiares de decir que su hermano de 35 años fallecido es muy duro. Pues es el doctor Fabián Andrés Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias ASEM. Doctor Rosas, gracias por atendernos. Esperamos que a futuro el panorama sea más alentador. Esperemos que eso sea así, pero solamente lo lograremos trabajando en equipo. Jenner, muchas gracias.